Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los asistentes y bienvenidos al coloquio Cómo rentabilizar la inflación. Estoy hoy muy contenta de estar aquí con todos ustedes y nuevamente con Next Step Finance para hablar de un tema tan interesante y que además se está convirtiendo en uno de los focos principales de atención del mercado estos días. Todos sufrimos inflación en nuestra vida diaria, pero sabemos, sobre todo los inversores, que bien utilizada puede reportar también grandes beneficios. Además, con la oferta reciente que tenemos de fondos de inversión y ETFs. Es por ello que contamos hoy con Víctor Álvar González, a los que la mayoría ya conocen, y hoy también con la colaboración de Rocío Jaureguizar, a quien voy a presentar a continuación. Para los que todavía no les conozcan, Víctor Álvar González es socio fundador de Nextstep. Cuenta con más de 25 años de experiencia en el sector financiero y es uno de los asesores más reputados del país. Fundó la primera empresa española de asesoramiento financiero independiente y es colaborador destacado de los principales medios de comunicación. Ahora quiere llevar las ventajas de la revolución digital de asesoramiento financiero independiente, haciéndolo accesible a cualquier patrimonio. Por el otro lado, tenemos también a Rocío, que es Senior Client Servicing Manager y especialista en sostenibilidad en Pictet Asset Management. Antes de unirse a Pictet en 2014, trabajó en Santander Private Banking UK como Senior Private Banker en la oficina de Londres, donde vivió 3 años. Previamente trabajó como Private Banker en Barclays Wealth en Madrid, así como es analista en Santander, AM España y ABN AMRO Bank. Rocío es licenciada en Dirección y Administración de Empresas por la Universidad Autónoma de Madrid y Certificate ESG Investing CFA Institute 2021. Y para conducir este debate, una servidora. Mi nombre es Sara Busquets y soy responsable para Europa de Investing.com. Investing es una plataforma financiera de información y cotizaciones en tiempo real en la que también pueden encontrar noticias, herramientas y análisis técnico para estar al día de todo lo que sucede en los mercados. Las vez realizadas las presentaciones, solo me queda recordarles cómo va a funcionar el coloquio. En primer lugar, van a realizar las presentaciones los dos ponentes que tenemos hoy y a continuación daremos paso al turno de preguntas y respuestas. Recordarles que tendrán preferencia las preguntas que ya hicieron los asistentes con anterioridad y iremos valorando en función de la llegada que vayan procediendo. Así que sin más dilación, lo que voy a hacer, recordarles también, que si no se me olvida, que tienen una sección de preguntas y respuestas para ello. Así que siéntanse libres mientras van haciendo las presentaciones de poder irlas dejando. Y sin más dilación, voy a dar paso ya a Víctor. Muchísimas gracias, Sara, como siempre, por tu ayuda y tu presencia. Muchas gracias a Rocío, que hoy nos acompaña. Muchas gracias a Pictet, que es la casa en la que trabaja Rocío, y luego ella presentará, pero es una casa, en fin, si hay tradición y hay prestigio en este mercado, seguramente en esa lista, en los principales puestos, estaría sin duda Pictet. Hoy llevamos o traemos un doble valor a la gente que ha tenido a bien venir a vernos, a escucharnos y a vernos, a quien, por cierto, también agradecemos su presencia. Doble porque Rocío y yo vamos a hablar de temas totalmente distintos, o sea que yo aportaré el que pueda, Rocío va a aportar otro totalmente diferente, con lo cual es 2 por 1, por decirlo. A veces coincide más lo que el tema que tratamos con los invitados. En esta ocasión yo les voy a hablar cómo rentabilizar la inflación y Rocío les va a hablar de otro tema muy interesante, más de largo plazo, aparte también de corto, pero con una visión más amplia, con lo cual 2 por 1. Bien, lo bueno de esta presentación es que lo que le vamos a transmitir 2 cosas muy importantes, pero la que no está en la presentación escrita es que ustedes como inversores tienen una enorme ventaja respecto al resto de los mortales o de los ciudadanos. Es que los ciudadanos, cuando hay inflación, se tienen que comer la inflación, voy a hacer esto con perdón un poquito más grande, se tienen que, entre comillas, comer la inflación y sufrir los efectos de la inflación en sus bolsillos, mientras que en cambio las personas que invierten tienen la posibilidad de compensar ese daño, es decir, ganar dinero con la inflación, con lo cual, por una vez, los inversores tenemos alguna ventaja, porque normalmente entre las fiscalidades, los políticos, todo esto, pues al final solo recibimos palos. Pero en esta ocasión, en ese sentido, y luego además los mercados, como por ejemplo ocurre ahora, pero en esta ocasión sí tenemos una ventaja adicional que no tiene el resto de la gente y que ahora vamos a tratar. Y sin más dilación, como decía antes Sara, voy a compartir
la pantalla con ustedes, a ver si sale todo bien. Entiendo que me están oyendo bien porque no me dicen aquí nada en contrario en el chat, con lo cual no estoy hablando solo, lo cual siempre... Todo correcto, Víctor, se te oye Vale. perfectamente. Bueno, ahora aparte he visto el chat que está todo en orden, no hay exclamaciones de aviso diciendo no se te oye. Entonces lo voy a quitar para que no ocupe mucho. Vamos también a cambiar un poco el aspecto de este, para que no se vea más de lo debido aquí. Vale. Y vamos con la presentación. Bueno, como digo, vamos a tratar la inflación como fuente de rentabilidad. Punto, así de claro. Y empezamos aclarando una cosa que yo creo es importantísima y es que, perdonen un segundo, porque me está desconcentrando esto, ahí lo tengo mucho mejor colocado. Si le han dicho que la inflación es un problema para sus inversiones, pues no le han contado toda la verdad. O es que quien se lo ha dicho no tenía los conocimientos o los productos, o como asesor la posibilidad de recomendar los productos con los cuales se rentabiliza la inflación, porque la inflación realmente es un problema para ciertas inversiones, no para todas las inversiones. Hay un dicho, es una realidad en los mercados que siempre que baja algo, sube otra cosa y viceversa. Y esto es también el caso con la inflación, pero ahí, como ahora vamos a ver, se da en muchos activos, sectores y países, o sea que no es algo raro. Es cierto que hay que tener acceso a plataformas en las que se pueda adquirir todo tipo de fondos, pero la inflación no es complicada de rentabilizar, como vamos a ver ahora mismo, evidentemente en el tiempo que tenemos, de una forma sucinta y bastante general. Bueno, siguiente paso es que cambie la página y ha cambiado. Entonces, si no me creen, aunque esto ya lo conocerán porque lo están viviendo y sufriendo todos los días cada vez que echan gasolina o pagan la factura de la luz o del gas, pero si no me creen que la inflación, que haya activos en el mercado con los que se puede rentabilizar la inflación, pues basta con ver este índice, que es el índice Bloomberg de materias primas. Voy a coger mi puntero láser virtual y esto es cuando empieza más o menos. La inflación no es de ahora, la inflación empezó ya con la salida de la pandemia. Es cuando nosotros afortunadamente nos dimos cuenta que de una pandemia global se sale como de una guerra global, como una guerra mundial, con más inflación y más crecimiento. Luego, como veremos, ha tirado más hacia el lado de la inflación. Pero ya entonces observamos pues que era lo más comparable que existe y se crean esos cuellos de botellas, excesos de demanda que no es capaz la oferta de atender, porque como hay esa demanda de repente, todo el mundo sale a la calle, por decir así, metafóricamente, a vivir después de un confinamiento, pues muchas veces las empresas no están preparadas. Por ejemplo, una mina, pues si la has cerrado, no la abres en 3 días. O un pozo de petróleo, o poner en barcos en el mercado, ¿no? Entonces empieza la inflación y desde que ha empezado la inflación, pues se ha disparado el precio de las materias primas. Si encima luego Putin decide invadir Ucrania y se crean unas sanciones ad hoc para sacar a Rusia del mercado, con lo cual se corta el flujo de materias primas hacia una parte del mundo, hacia Occidente, pues lo que pasa es lo que estamos viendo aquí. Por lo tanto, no es primer punto, aunque sea, insisto, el más evidente ejemplo de que la inflación no es mala para todos. Desde luego no lo ha sido mala para nuestros clientes a los que les hemos recomendado antes de que ocurriera esto, bueno, y durante, materias primas. Las materias primas son el caso más evidente, pero hay muchos más, con la ventaja de que, y de hecho las materias primas ya es un tema más conocido y por lo tanto con menos fuente de rentabilidad, pero hay casos en los que todavía no se ha descontado el potencial de rentabilidad que hay para aprovechar la inflación en otro tipo de ideas. Por ejemplo, índices bursátiles. Hay índices bursátiles que la inflación les viene muy mal porque suben los tipos de interés, porque hace que los bancos centrales suban los tipos de interés. Por eso está cayendo la tecnología. No me voy a extender qué daño le hace tipos de interés altos o qué piensa el mercado que hace daño en forma de tipos de interés altos a la tecnología, pero sí me voy a extender en que hay índices que al revés no les afecta tan negativamente y veremos que en el futuro mejor todavía. Primero recordemos la que es la estrategia fundamental de Nextstep, que quien me haya visto ya desde hace ya muchos meses, estará aburrido de que le hable o aburrida de que le hable de la gran rotación. Y me disculpo, pero habrá gente que no lo haya escuchado y es vital para entender esto.
¿Qué significa la gran rotación? Es un nombre que le pusimos nosotros así un poco pomposamente, pero para que se entendiera que era grande, que era un cambio de mucha magnitud, que le pusimos a nuestra estrategia desde el momento que se descubrió la vacuna, que se puso en marcha la vacuna. Como digo, basándonos en la idea de que se iba a parecer todo a la salida de una guerra mundial. Así de sencillo. Entonces ya identificas cuáles son los activos, sectores y países que funcionan en un entorno de más crecimiento y más inflación. Lo bueno de haber dado tanto la brasa con el tema es que la gente sabe que es cierto y que lo hemos dicho hasta la extenuación y lo pusimos en práctica, por supuesto, en nuestras carteras recomendadas. Claro, la gran rotación era más crecimiento y más inflación. ¿Qué ocurre ahora? Que, por supuesto, la mayoría de los activos, sectores y países que valen para la inflación, porque o aguantan bien o incluso ganan dinero, siguen valiendo, porque sigue habiendo inflación aunque haya menos crecimiento. Y tampoco estamos en una recesión, por mucho que se diga, no es así. Los números de momento no dan recesión, no son de recesión. Pero lo que sí es cierto es que en el factor, esto es una ecuación, gran rotación igual a crecimiento e inflación. ¿Qué pasa? Que también esas cifras pueden variar, es decir, puede ser menos crecimiento que hace unos años, pero más inflación, pero es gran rotación. Y hay que jugar con eso. Y hay índices bursátiles que se centran o tienen más peso en aquellos activos, sectores y países que funcionan bien en un entorno de alta inflación, por la composición de esos índices. ¿Esto qué significa? Cuidado si trabajan ustedes, dicho de otra manera, se acabó el chollo de subirse al SP500 o al índice global y hacerlo igual de bien que o sea, no necesitar más que eso, no. Ahora lo que pasa es que hay que apostar mucho mejor. Eso hay que elegir mucho mejor. Hay que estar en aquellos activos, sectores y países que se benefician de un entorno inflacionista o por lo menos lo aguantan mejor que otros. Pero ya no vale lo de no, yo me subo al SP500 y se acabó. No, eso ya les digo yo, no está funcionando este año, no funcionó tampoco el pasado, ya empezó a notarse y este año está siendo un desastre esa política. Es decir, lo hace mucho mejor quien ha sabido elegir, y luego les pondré algún ejemplo, este foco en estos activos, sectores y países, que el que dijo, bueno, yo sigo en el SP, que sí, que a largo plazo lo hará muy bien, pero que puede tirarse 2 o 3 años haciéndolo peor que a lo mejor índices que ni se imaginan. Bueno, esto es un ejemplo, lo tenemos incluso en los índices más grandes. Este año el Dow Jones pierde un 8%, que es una corrección. Las correcciones se definen en el entorno del 10-12%, las que ha habido en los últimos, por ejemplo, 10 años. Todas se han movido en este nivel y estamos en un entorno de corrección, mientras que lo que ha pasado en el Nasdaq es más grave. Estamos hablando ya de un 20% y probablemente cueste más recuperarse. Por lo tanto, atentos. No es que sea el Dow Jones el ejemplo ideal para entender qué índices pueden hacerlo bien en un entorno de mayor inflación, pero es un ejemplo muy conocido. Y aquí lo vemos. Y esto es importante porque cuando un índice baja, significa que hay más vendedores que compradores. Pero si uno baja un 8 y otro un 20, significa que en el segundo hay muchos más vendedores que compradores, con lo cual en el primero hay más interés. Y cuando las cosas se tranquilicen, lo veremos. Siendo, como digo, solo un ejemplo. Lo que no se suele hablar, y es muy importante y suena fatal porque suena a bullying, pero como no son personas y en los mercados da igual, es que cuando hay, en general en los mercados, cuando hay un cambio muy importante, hay que apostar contra el más débil. Es decir, que donde se puede ganar mucho dinero, por ejemplo, cuando hay una tendencia bajista bursátil que dura mucho tiempo, funciona muy bien un ETF más que un fondo, un ETF contrario que apuesta contra la evolución del mercado. Y las caídas son normalmente muy rápidas, con lo cual se gana mucho dinero focalizándose en el más débil. En un entorno inflacionista, el más débil en principio, bueno, y de momento en final, son los bonos, que por ejemplo en Estados Unidos llevan caída la friolera de un 8% de media, el índice Barclays de bonos americanos, un 8% en los bonos, en renta fija, es una barbaridad, porque se entiende que es un activo relativamente conservador. De hecho, hacía desde los años 90 que no veíamos algo así. Claro, apostar contra los bonos es una forma de ganar dinero en un entorno inflacionista, no de protegerse. Protegerse es no tenerlos. Como decía alguien en el mercado, decía, no hay mejor cobertura que no tener el papel.
Pues aquí vamos a más. No hay que tener fondos de renta fija. Y digo esto y parece evidente, porque cuando suben los tipos, cae el precio de los bonos, caen los fondos de renta fija, y suben los tipos porque hay inflación, con lo cual, ¿quién tiene? Pues sepan ustedes, fíjense el buen asesoramiento que hay en el mercado, que ahora mismo los fondos que más están creciendo, donde está entrando más dinero, es en los fondos de renta fija, precisamente. ¿Por qué? Porque la gente busca refugio y entonces, como el vendedor en los monetarios no se lleva un euro porque dan muy poca comisión, le dice, no, entonces para refugio mejor este renta fija, que sí, tiene un bache, pero fíjate en los últimos 10 años y ya, bueno, pues ahora se tirarán varios años probablemente perdiendo en ese tipo de fondos y planes de pensiones de renta fija. Podemos apostar, hemos apostado contra los bonos norteamericanos y nos ha ido muy bien, pero probablemente ahí ya sea tarde para seguir con ello y desde luego nosotros hemos dejado de hacerlo hace relativamente poco, pero no en los europeos. ¿Y por qué no en los europeos? Pues muy sencillo, voy a comer aquí mi puntero mágico, porque tenemos al frente del Banco Central Europeo una persona que tiene un perfil muy político. Entonces ella está haciendo lo posible porque nadie la pueda echar en cara en el futuro si se presenta a presidenta del Parlamento Europeo, a presidenta de Francia o vaya usted a saber qué planes tiene, pues, y esto es una opinión personal, pero evidentemente, pero me da la sensación de que cuando tú tienes la inflación en el 7%, 7 y pico por ciento, la subyacente acercándose en Europa al 4%, tú misma has previsto que la inflación de este año acabará en el 5% y que el año que viene será el 2,7%, lo cual hay que ser optimista, ya me dirán ustedes por qué tiene los tipos de interés en el menos 0,4% y además está comprando bonos a mansalva, todavía no ha dejado de hacerlo, ha dicho que va a dejar de hacerlo, pero no ha dejado de hacerlo. ¿Y por qué? Porque no quiere que nadie la acusa de echar leña al fuego, lo cual es de agradecer, porque bueno, siempre espero, luego va a tener que echar mucha, porque si no se le va a ir de las manos. Como dijo un importante presidente de la Reserva Federal, la inflación es como la pasta de dientes. Es muy fácil sacarla del tubo, pero muy difícil volver a meterla. Pues Lagarde va a tener un problema serio para volver a meterla y va a tener que dejar de comprar bonos, probablemente tenga que hacer como la Fed, es decir, incluso venderlos y por supuesto subir los tipos de interés, con lo cual ahí tenemos un margen. Piensen ustedes que un bono alemán con vencimiento a 2 años, con todas estas cifras que les he dado, a día de hoy todavía solo paga un 0,28-0,30% de cupón. Imagínense si tienen que subir los tipos de interés para llegar a una situación normal. Y no solo es fácil apostar contra los tipos de interés, porque es comprar, esto más lo tenemos en ETFs y en fondos, no tenemos ningún problema. No es fácil de encontrar, eso sí que es un trabajo de análisis importante, pero mientras la gente está perdiendo pues de media en Europa un 6%, casi 7% en los bonos, nosotros estamos ganando aproximadamente lo mismo, probablemente algo más, apostando contra ellos. Y este es el gráfico del producto que estamos utilizando. Y dirán ustedes, ¿pero cómo no les digo el nombre? Me explico. Nosotros somos un asesor financiero o una asesoría financiera independiente. Significa que no cobramos comisiones de los productos que recomendamos, no somos comisionistas, trabajamos para nuestros clientes. No somos caros, pero nuestros clientes pagan por nuestra información. Entonces nosotros aquí les podemos dar todas las ideas, pero si ustedes fueran clientes no les gustaría que nosotros reveláramos los nombres. Y, insisto, nuestro servicio es muy barato, lo puede probar cualquiera por 55 euros al trimestre, con lo cual vamos a seguir respetando eso. Pero quede claro que existen productos y perfectamente localizados por nuestra parte que dan estas rentabilidades y como ven ustedes aquí, empezaron con la inflación, bajaron, tienen su volatilidad, porque claro, ante la guerra en Ucrania, bueno, hubo ahí una cosa de, a ver, la Tercera Guerra Mundial, ¿no? Entonces subieron los bonos incluso en esa circunstancia, pero evidentemente luego han seguido cayendo y van a seguir cayendo los europeos, como ya he dicho. Aquí ven un ejemplo. El producto del que les hablo, que es lo que se dice un producto contrario, es este que ha caído durante todos estos años, que han bajado los tipos, bueno, todo el tiempo lleva desde mucho más arriba, cayendo desde cuando han bajado los tipos de interés, pero ahora que han subido los tipos de interés, es súper predecible si aciertas con los tipos de interés, mientras que la renta fija a largo plazo, que es la línea marrón, pues ya han visto ustedes lo que ha hecho. Bueno, vamos avanzando. La inversión temática también afecta. En el nuevo escenario hay temas y temas, no todos son los mismos.
pero de eso no voy a hablar y yo porque tenemos una persona de una gestora que son especialistas y pioneros en cuestiones de inversión temática. Y la gran rotación de la que estamos hablando es un cambio de muy largo plazo. Por lo tanto, hay temas y temas, pero de esos pues sabe mucho más Rocío y no voy a entrar yo en ese tema. Lo que sí voy a entrar es en otra forma de rentabilizar la inflación y es, sorpresa, la gestión activa. La gestión activa de fondos, la gestión activa de carteras de fondos siempre gana a la pasiva, o casi siempre gana a la pasiva, o lo hace bien, porque es más fácil que dando cierto peso a determinados activos se pueda batir a la media, mientras que elegir fondos que lo hagan mejor que sus índices de referencia, nosotros somos no partidarios de la gestión pasiva, pero en determinadas inversiones, desde luego no es el caso de las temáticas, pero en determinadas inversiones sí que pensamos que para qué pagar un 2% cuando pagando un 0,50 o un 0,30 pues obtienes el mismo o mejor resultado. ¿Qué es lo que ha pasado en los últimos 10 años? Que realmente solo un 25%, línea, aquí se ve mal, lo explico yo, línea azul clara es el ratio de éxito de los fondos de renta variable respecto a los de gestión activa respecto a los de gestión pasiva, los que solo siguen a un índice. Bueno, históricamente, y esta es la realidad, la gestión activa pues no ha merecido mucho la pena. Solo ha merecido la pena en estos 25 de cada 100 que eran capaces de batir al índice, que no está mal porque no es fácil, pero era así y complicado porque hay que dar con ellos, hay que tener un buen servicio de selección de fondos. Pero miren ustedes cómo, en cambio, esto es el año pasado, el año pasado casi se ha doblado esta cantidad. Es decir, hay muchos más fondos de gestión activa que son capaces de batir a los índices de referencia. Y de hecho, hablamos de ganar dinero. A día de hoy nosotros tenemos recomendados fondos, por ejemplo, globales de renta variable, de unas determinadas características de gestión muy activa, que van ganando 2, 3 e incluso 10% en el año, mientras que cae, fíjense ustedes cómo caen los índices generales. La gestión activa es otra forma de ganar dinero en el río revuelto de la inflación. Y son datos, es decir, que esta cifra ahora sería ya bastante más alta, probablemente llegaría al 50%. Prueba de ello es en que en los últimos 3 meses el valor, que es un estilo de gestión mucho más adecuado para un entorno inflacionista y de subida de tipos, es el único que en 3 meses se mantiene en positivo, sobre todo el de las grandes compañías, que es donde normalmente esas grandes compañías de valor, por ejemplo, hay muchas de energía, etcétera, pero es el único. Pero en general, si comparamos con el growth, ha pasado de ser el patito feo, bueno, no les quiero decir con qué diferencia, a empezar a ser pues Blancanieves. Es decir, ya es otra historia totalmente. Blancanieves cuando se convierte en princesa, o si no me acuerdo ya mucho de esto, pero más bien la princesa frente digamos, el último de la fila que había sido en los últimos 20 años, o sea, hablamos de hace mucho tiempo, con algunas excepciones temporales. Pero ahora sí se puede sacar valor de la gestión activa. Y en el estilo de gestión de valor se encuentran mucha gestión activa. Es muy habitual que los gestores de valor sean gestores activos. Una cosa importantísima que no se suele tener en cuenta es que en el nuevo escenario es imprescindible contar con una buena paleta de colores, una plataforma operativa, porque claro, como ya los que ganan no son los grandes índices, tenemos que ir a índices muy concretos, algunos pequeños, no tan pequeños, pero de cierta verdad, tenemos que ir a sectores. Hemos hablado de materias primas, pero podríamos hablar de otros que también, como he dicho antes, no han descontado el potencial. Podemos tener que ir a emergentes, podemos tener que ir a... En fin, podemos tener que hacer muchas cosas que no están normalmente en las grandes plataformas. Y yo se lo he querido dibujar así. Es decir, cuando ustedes trabajan, y yo no cobro de ninguna plataforma, esto es un consejo gratis et amore. Sí es cierto que en nuestros servicios les ayudamos, tenemos rankings de plataformas para ver cuáles tienen la mejor oferta y relación calidad o oferta-precio, pero somos independientes también para eso, no cobramos de los fondos, lo cobramos de las plataformas. Entonces, claro, cuando tú trabajas con una entidad financiera, pues un banco, una sociedad de valores, una entidad financiera con lo que se llama arquitectura guiada, que es que tienen los fondos de la casa y luego unos cuantos con los que han llegado a acuerdos básicamente en base sobre todo a la comisión.
que les han cedido. Entonces tienes una paleta de colores muy reducida. Tienes el Eurostoxx, tienes el SP, tienes pocas cosas. Con suerte, pues tienen, sobre todo en las bancas privadas, ya algo más para sus clientes de banca privada, pero no crean que mucho. Es muy complicado a veces en este entorno. Hay cosas de las que les he comentado que simple y llanamente no se pueden comprar en la mayoría de las entidades españolas. Antes era más fácil, pero ahora hay cosas que son muy específicas. No son raras, pero claro, cuando un banco solo tiene el SP, el Eurostoxx y fondos de renta fija de toda la vida, pues es que simplemente no hay. La arquitectura abierta sería más como este abanico de colores que les he puesto aquí, porque vas a tener todo tipo de índices medianos, pequeños, zonas geográficas. Luego dentro de la renta fija, variedad. Luego monetarios de corto, de medio y de largo plazo. O sea, no tienen nada que ver. Es difícil ganar dinero en un entorno como este, que es muy específico, es de inflación y por lo tanto son muy específicos los activos, sectores y países que funcionan cuando trabajas con una entidad financiera que solo tiene, pues no sé, 25 fondos y eso es lo que hay. Ya voy acabando. Están acabando que ya paso a comentarles muy brevemente cómo puede ayudarles Nextstep como asesor financiero independiente que somos. En primer lugar, dando un asesoramiento, solo ese asesoramiento, no tocamos dinero. Le decimos lo que compraríamos si estuviéramos en sus zapatos. Puede usted elegir sus entidades y tener yo trabajo con estas entidades, recomendarme fondos solo de estas entidades, o puede decir, no, yo quiero lo mejor del mercado, no quiero limitaciones, entonces nosotros actuamos sin limitaciones, pero usted decide. No le vamos a obligar a pelearse con su banco para que le tenga unos determinados productos. Nosotros decimos, pues esto es lo que hay y esto es lo que más se parece a nuestra estrategia. Independiente es certificado por la CNMV, mucha gente dice que es independiente, pero eso, bueno, en Inglaterra, Rocío que nos acompaña hoy lo puede certificar, decir que eres independiente cuando estás cobrando comisión, incentivos de las entidades, de los fondos que recomiendas, yo creo que acabas en la cárcel. Aquí ocurre, porque esto es España, cada vez menos, yo creo que hay la comisión cada vez marca más, también hay mucho truco, ¿no? De independiente de no sé qué, no, planifico de forma independiente, no, independiente, según MiFID, es el que no cobra de los fondos que recomienda, porque el que cobra de los fondos que recomienda no es un asesor puro, es un economista, no, un comisionista. Bien, nuestra especialidad son los fondos de inversión y ETF, llevamos muchos años haciendo esto, aunque Nextstep es más reciente, digo el equipo. Somos accesibles, ahora lo verán, a cualquier patrimonio y como he dicho antes es muy importante que no tienen por qué cambiar de banco, no tienen que llevar su dinero a ningún sitio, no dicen con quién trabajan, nosotros nos ponemos en su lugar y le decimos lo que compraríamos. Es muy barato porque la tecnología nos permite hacerlo barato y que sea muy completo. Evidentemente hay servicios premium, un básico cuesta 55 euros al trimestre, el anual 180, es un servicio online, puro. Pueden llamar si no encuentran un fondo, para que le digamos otro, o si no les funciona la app, pero ahí está el contacto personal. En cambio, los servicios Premium, Premium Plus, presencial, ya hay un contacto muy más estrecho, según la escala, permite otras cosas que no quiero extenderme porque lo pueden ver en la web y no quiero quitar más tiempo a Rocío, que ya dentro de nada va a entrar en faena. Aquí les hemos dado las ideas. En Nextstep las tienen con nombre y apellidos, fondos, cartera de fondos. De hecho, en el básico tienen su cartera de fondos y ETF a la medida. En el básico está eso. Todo el seguimiento, notas de análisis, cuándo tienen que cambiar de fondo, por qué, con vídeos. Le decimos los cambios en función de lo que le hemos recomendado. Si usted ha dicho que trabaja con el banco A, B, C o D, o los bancos A, B, C y D, le hemos recomendado estos fondos, le decimos, venda estos fondos y otros de esos bancos. No le vamos a complicar la vida. Puede revisar fondos colocando el ISIN y en algunos servicios hay coloquios exclusivos con la dirección de la empresa para tener un contacto mucho más estrecho con quien está tomando las decisiones en la empresa. Bien, ustedes dirán, y con esto sí que acabo, ¿qué tal lo hemos hecho? Porque muy bien independencia, pero al final es que la independencia es rentable. La independencia es muy rentable, entre otras cosas, porque, por ejemplo, nosotros nunca les recomendaríamos fondos de renta fija cuando pensamos que van a caer porque dan más comisión. Es que nos da igual. Nosotros les podemos decir que pongan el dinero en oro, en francos suizos y en su cuenta corriente y cobramos lo mismo. Pero en cambio hay entidades que si, por ejemplo, les dicen que vendan toda la renta, los fondos de renta variable que tienen,
pues para ellos es un roto en la cuenta de resultados que tienen que echar a lo mejor al 10% de la plantilla. Influye mucho, ¿no? Y el ejemplo que acabo de poner de los fondos de renta fija pues es bastante palmario. Pero la rentabilidad es la rentabilidad y la cuestión es, ¿somos rentables? Pues miren, lo somos. Aquí tenemos un ejemplo muy claro. Cuando las cosas están tan mal como ahora, que el Eurostoxx cae un 9,2%, que los bonos caen casi un 6%, una cartera equilibrada nuestra, que hemos cogido la equilibrada para no contarles todas, pero que es la que mejor transmite lo que hacemos, solo cae un 1,4%, comisiones incluidas. Es decir, que si fueran, por ejemplo, solo clases limpias sería mejor el resultado. En definitiva, piensen ustedes que la media de comisiones en una entidad normal puede ser 1% en una cartera equilibrada. O sea que si no contáramos las comisiones, la rentabilidad de nuestras ideas sería en este trimestre tan duro del 0,4% y por supuesto que en los años buenos tienen la información a su disposición, solo tienen que escribirnos o llamarnos, le hemos sacado mucho partido. En los años más duros he dicho, no, en los años buenos. En los años de alto crecimiento bursátil le hemos sacado mucho partido, como podrán comprobar si nos piden la información. Es más, no, es que la he traído, disculpen, no solo del trimestre, es que les he traído desde inicio. Entonces, Nextstep se crea antes del COVID, en julio de 2010, bueno, funcionando en serio, pasadas las pruebas, sí, bueno, en cualquier caso desde julio ya había clientes y ya se habían hecho todas las pruebas, empezamos bien el COVID, pero, y esto quiero señalarlo, no caemos ni de lejos lo que cae el mercado, pero luego seguimos superando al mercado. Y dirán, bueno, es una cartera equilibrada, sí, por supuesto, pero aquí también hubo, por ejemplo, dar más peso a la tecnología, meter China, y en fin, el resultado final es que dicen, bueno, es equilibrada, pero es que hemos estado batiendo al Eurostoxx, ahí se ha equilibrado y ahora con la guerra de Ucrania hemos vuelto a superar claramente al Eurostoxx y casi todo este tiempo hemos superado a los bonos. O sea que nuestra cartera equilibrada desde que empieza nuestro asesoramiento, se mueve en estos niveles a 31 de marzo, 21, casi 22%, con comisiones incluidas. El Eurostoxx ha ganado un 10,7% y los bonos, el índice de renta fija Bloomberg de los bonos pierde un 4,7%. Y en realidad ya saben que una cartera equilibrada sería una media entre estas dos. O sea que, digo, en el mercado, pues a lo mejor han ganado en el mismo periodo que hemos hecho nosotros un 21% y muchas que han ganado un 5%. Y esta es la realidad. Y ahora sí que acabo dándoles las gracias por su atención, pidiendo disculpas, me he pasado 5 minutillos, teniendo en cuenta que ha habido la presentación y todo de los ponentes, no quiero pasarme mucho y estaré encantado de pasarle virtualmente el micrófono a Rocío y lo voy a hacer cuando sea capaz de quitar este pequeño puntero láser y así dejar de presentar y pasarle, bueno, primero el micrófono a Sara, que es la que va a presentar a Rocío. Muchas gracias por su atención. Nada, Víctor, muchas gracias. Yo simplemente, pues eso, dar paso a Rocío y adelante con tu presentación cuando quieras. Muchas gracias, Sara, por la presentación. Muchas gracias, Víctor, por contar esta tarde con nosotros. Voy a pasar a compartir la presentación, a ver si la tecnología está de nuestra parte. Yo ya la veo en mis pantallas, si no me decís lo contrario, voy a ello. Como bien decía Víctor, yo voy a hablar de algo un pelín más a largo plazo, un poco distinto, en este caso a través de la renta variable temática y en concreto de las inversiones que van a decidir el futuro de nuestra alimentación. Y es que en esta temática, en la temática de la nutrición, hay ciertas tendencias estructurales presentes que son muy diversas, como puede ser la sostenibilidad, el crecimiento económico, la globalización o el enfoque en salud. Al final, el sector agrícola es algo que va a crecer en los próximos años, es un sector que es un poco más defensivo, ya que la demanda va a ser estable en el tiempo y al final nos estamos refiriendo a compañías que en general van a tener un menor ratio de endeudamiento, una mayor liquidez y por lo tanto un mayor poder de fijación de precios. A ver si me deja pasar a la siguiente diapositiva. Veo que no me deja pasar a la siguiente diapositiva. Prueba lo mejor con ¿cómo se dice? Las flechas, el cursor de flechas. Aquí, efectivamente, con las flechas. Gracias, Víctor, y disculpad. No hay de qué.
Y es que nos encontramos en la nutrición en un punto de inflexión a nivel global del sistema alimenticio. Yo creo que todos hemos padecido y hemos visto esos cortes en las cadenas de suministro, donde llegábamos a las estanterías de los supermercados y no nos encontrábamos con muchos de los productos básicos, en especial en estos 2 últimos años de pandemia. Eso ha puesto de relieve la importancia de la seguridad alimenticia. Y en consecuencia hay una mayor demanda por todo lo que es la producción de alimentos que acorten, que tengan soluciones logísticas y que acorten esas producciones tan complejas que nos han dado tantos quebraderos de cabeza. Por otro lado, también hay una mayor responsabilidad por crear alimentos que sean un poco más de producción local, porque al final hemos visto que tiene muchos beneficios, como puede ser una mayor fiabilidad de suministro, una mayor trazabilidad, también tienen menor desperdicio y una menor huella de carbono. Pero vamos a ver a continuación algunos de los retos que nos encontramos en esta temática de la nutrición. En primer lugar, nos encontramos con el reto medioambiental. Por un lado, tenemos una mayor demanda de alimentos a medida que la población aumenta, pero es que al final la relación entre alimentos y medio ambiente es muy complicada, porque la producción alimenticia gasta muchísima energía, tiene unos efectos negativos en recursos no renovables como son la tierra y el agua, como podéis ver en pantalla, pero es que además esta producción alimenticia es la responsable del 25% de las emisiones de gas de efecto invernadero. Por lo tanto, lo que queda claro es que el sistema alimenticio tal y como lo conocemos hoy no es sostenible en el tiempo. Y finalmente podéis ver a la derecha de vuestras pantallas cómo todavía el 33% de los alimentos totales los desperdiciamos. Por lo tanto, y como conclusión podemos decir que tenemos que cambiar, tenemos que ser conscientes que hay que cambiar la forma en la que producimos, la forma en la que consumimos y la forma en la que reciclamos la comida. Un segundo reto que os quería comentar y ya más relacionado con el tema social es el de la salud. Todos sabemos que una peor nutrición nos lleva a una futura peor calidad de la salud. Y es que 1 de cada 3 seres humanos a día de hoy tiene problemas de malnutrición cuando es el momento de la historia donde más cantidad de productos alimenticios estamos produciendo. Por lo tanto, aquí hay algo que estamos claramente haciendo mal. Y es que hemos llegado a una paradoja muy peligrosa donde por un lado tenemos 2.000 millones de personas con problemas de nutrición, pero por otro lado tenemos 2.000 millones de personas también con problemas de sobrepeso y de obesidad. Y hablando de la obesidad, como podéis leer en vuestras pantallas, el 81% de los adolescentes en edad escolar no son lo suficientemente activos, por lo tanto no es solo un problema de la obesidad de la edad adulta. De hecho, a la derecha podéis ver cómo la obesidad infantil no hace más que aumentar a marchas agigantadas. En Europa no somos una excepción, la verdad es que no nos escapamos, pero si nos fijamos en concreto en la línea verde que representa China, podemos ver cómo está creciendo de forma alarmante, entre otras cosas, por esa occidentalización de la cultura china que ha tenido lugar en los últimos años. Y finalmente, como todos sabemos, el COVID ha arrojado luz en ese vínculo entre unos malos hábitos alimenticios y una mayor vulnerabilidad a la hora de enfrentarnos a esta enfermedad. Por lo tanto, es otro reto que tenemos que tener presente. Y otro reto en cuanto a costes se refiere es el coste de externalizar nuestra dieta. Y no me estoy refiriendo solo al coste de nuestro bolsillo, sino también al coste en nuestra salud y en el medio ambiente. Aquí podéis ver, por un lado, representado lo que se come fuera de casa en gris y lo que se come en casa en azul. Y es que un estudio reciente ha llegado a la conclusión de que los consumidores americanos gastan por primera vez más en ese consumo de comida preparada fuera de casa. ¿Y a qué me estoy refiriendo? Pues tanto a lo que se gastan en restaurantes como a picar o a tomar algo fuera y también a pedir comida a domicilio, es decir, que se prepara fuera, pero que nos la tomamos tranquilamente en casa. Y ese food away from home, que llaman los americanos, está lleno de sales, de azúcares y de grasas saturadas. Y otro dato curioso es que un adulto medio, tan solo con comer una sola vez fuera de casa a la semana, cosa que yo creo que a día de hoy desgraciadamente hacemos todos, incrementaríamos la ingesta de calorías en 135 y nos añadiríamos 2 kilos de peso al año. Y además también tiene un coste medioambiental porque la comida preparada fuera de casa generalmente es donde más se desperdicia. Y ya hemos hablado suficiente de los retos, que son muchos, pero vamos a pasar a hablar de las soluciones. ¿Dónde vemos nosotros oportunidades de inversión? ¿Qué tipo de áreas o subsegmentos nos parecen interesantes y dónde podríamos estar invirtiendo? Bien, cuando nosotros hablamos de la temática de la nutrición, nos estamos refiriendo a toda la cadena de valor de la alimentación, de la granja a la mesa.
sin ningún tipo de restricción en cuanto a sector, en cuanto a geografía, en cuanto a capitalización bursátil y, lógicamente, estamos hablando de una gestión activa. Pero nos vamos a centrar en 3 grandes bloques, que son los que podéis ver. Uno es la explotación agrícola, todo lo que tiene que ver con la salud animal, vegetal, agricultura de precisión y agricultura sostenible. Luego vamos a ver ejemplos para que veáis a qué tipo de compañías me refiero. En el segundo bloque vamos a ver procesamiento y logística, es decir, todo lo relacionado con la distribución de los alimentos, con reducir el desperdicio y con la seguridad alimentaria, que ya hemos dejado claro que en los últimos 2 años hemos visto que es muy relevante. Y finalmente, el tercer bloque, el de la nutrición, el de los alimentos, o mejor dicho, los ingredientes alimenticios. Al final, lo que vamos a intentar, el objetivo va a ser invertir en empresas que nos permitan dar de comer a todos, hacerlo de una forma más nutritiva, más sostenible y reduciendo el desperdicio. Si nos centramos en el primer bloque, en este bloque el enfoque va a ser sobre todo en la productividad, donde vamos a ver todo lo relacionado con agricultura de precisión, etcétera. Aquí, por poneros un ejemplo de empresa que podría estar en nuestro universo de inversión, es una empresa, por ejemplo, que desarrolla, fabrica y comercializa distintas vacunas y medicamentos para la salud animal, es decir, que resuelva los problemas reales tanto de los ganaderos como de los veterinarios. Además, la tecnología va a estar muy presente en este segmento, ya que, por ejemplo, se han desarrollado tecnologías que nos permite evaluar la madurez de una fruta con todos los beneficios que ello conlleva y también beneficiarnos de la ya existente, como pueden ser las redes sociales, donde, por ejemplo, hay un movimiento donde los agricultores americanos cada vez están más presentes en redes sociales para intentar buscar un comprador de su producto no vendido. Además, este segmento se va a ver muy beneficiado en la regulación medioambiental a nivel global, pero especialmente en Europa y en Estados Unidos. Y particularmente uno de los subsegmentos, que es la tecnología de precisión, es uno de los que mejor se ha comportado dentro de la cartera en lo que va de año, porque con esta inflación que estamos teniendo ahora mismo ha habido una mayor demanda por maquinaria agrícola que ayude a mejorar la eficiencia de los agricultores y, por ende, de los productos o cultivos que producen y comercializan. Este sería, por tanto, el primer bloque donde podríamos invertir. El segundo bloque, todo lo que es logística, nos vamos a centrar sobre todo en la eficiencia. Todas las empresas que estén desarrollando nuevos embalajes, todas las soluciones de reciclaje, la calidad en el transporte, así como la eficiencia logística. Y es que a la derecha podéis ver todo lo que estamos desperdiciando a día de hoy. En los países en desarrollo, el mayor porcentaje de pérdida lo van a tener en cosecha y procesamiento. Luego tenemos que añadir un 10-15% que estamos desperdiciando en el transporte, almacenamiento, etcétera. Y finalmente, en los países industrializados, como puede ser el caso de España, un 40% de las pérdidas las llevamos a cabo a nivel minorista o de consumo, es decir, en nuestras casas, en nuestros restaurantes. Y es que los Objetivos de Desarrollo Sostenible han señalado el despilfarro alimenticio como uno de los grandes problemas actuales. Si bien es cierto que la concienciación española en los últimos años ha aumentado muchísimo y hemos visto iniciativas tanto públicas como privadas. Por poneros un ejemplo, hay una ley que está ahora mismo en consulta y que seguramente entre en vigor a lo largo de este año, una ley española que se llama comúnmente la Ley de la Fruta Fea, que va a buscar iniciativas para disminuir el desperdicio de alimentos. Por ejemplo, para no tirar alimentos a la basura en restaurantes, pues que se donen a ONGs o a bancos de alimentos. ¿Qué no se puede hacer? Pues que se transforme para el consumo humano, como puede ser a través de zumos o a través de confituras. ¿Que eso tampoco se puede hacer? Pues que se transforme para el consumo animal, como puede ser a través de piensos, a través de compost o, si no, hacer combustibles tipo biogás. Y si os pongo un par de ejemplos en cuanto a iniciativas de carácter privado, no sé si la conocéis, pero hay una cerveza que se llama Señor Mendrugo y el 50% de esta cerveza está elaborada con excedentes de pan. Por lo tanto, un ejemplo perfecto de economía circular y de reducir el desperdicio. Y finalmente, otro ejemplo, en este caso en forma de serie de televisión, que podéis ver de hecho en HBO Max, y que se llama en español Chefs sin desperdicios, donde un biólogo va recorriendo los distintos países de Europa y va visitando distintos restaurantes con estrella Michelin y van viendo distintas iniciativas para reducir el desperdicio. Y finalmente, en el último bloque, lo que son alimentos o ingredientes alimenticios,
vamos a dar un gran enfoque en la calidad, en empresas de calidad. Aquí, por ejemplo, se han desarrollado en los últimos tiempos aditivos y conservantes que hacen que se alargue la vida útil de productos alimenticios básicos de primera necesidad, con lo cual el fabricante puede aumentar su producción sin tener que disminuir la calidad de este producto, ¿no? Lo cual es fantástico. Además, por poneros un ejemplo, es algo que les pasa y que sufren mucho los queseros, donde tienen contaminación de forma natural por levadura y por mohos naturales. Bueno, pues se han desarrollado unas enzimas que se llaman las encías bioprotectoras, que lo que hacen es alargar esa vida útil de maduración del producto. Si eso lo combinan con el uso de coagulantes modernos, también desarrollados gracias a las tecnologías, pues va a hacer que los costes de producción de este tipo de alimento baje considerablemente. Por lo tanto, y repito, estamos en un punto de inflexión en la temática de la nutrición. Aquí tenéis 4 de los catalizadores más importantes, 4 de los motores que van a impulsar esta temática a largo plazo. Una de ellas es la regulación. Comentaba a nivel global, pero especialmente los que más iniciativas están implantando son los europeos y los americanos. Por ejemplo, se va a potenciar muchísimo el embalaje sostenible. Hay unos objetivos muy ambiciosos en Europa de reducir los pesticidas y los fertilizantes químicos. Se va a intentar, efectivamente, hablando de la seguridad alimentaria, acortar esas cadenas de suministro y hacerlas más seguras, que aumente la trazabilidad. En fin, un sinfín de iniciativas y, por lo tanto, la regulación que está detrás medioambiental va a impulsar esta temática. El comportamiento del consumidor y esos cambios en nuestra manera de alimentarnos va a ser también muy relevante. Luego, la innovación tecnológica que está presente en toda la cadena de valor de la alimentación. Y finalmente, es un universo en expansión, por lo tanto, a medio y largo plazo cada vez va a haber más oportunidades. Y ya para finalizar, y como decía muy al principio, al final nosotros creemos que el sector alimenticio va a registrar un crecimiento permanente en los próximos años, derivado de un incremento en la demanda, de una mayor necesidad por alimentarnos de forma saludable, de una mayor demanda de productos de calidad. Al final estamos hablando de un sector que es más defensivo si lo comparamos con otros y que está satisfaciendo una necesidad básica como es la de alimentarnos. En concreto estamos hablando de compañías que en general tienen una mayor liquidez, un menor ratio de endeudamiento y también un mayor poder de fijación de precios. Por lo tanto, aquí hasta lo que quería comentaros hoy. Muchísimas gracias por vuestra atención. Dejo de compartir pantalla y paso la palabra de nuevo a Sara. Muchísimas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Rocío. Muy interesantes las dos ponencias. Yo, si queréis, empezamos con el turno de preguntas y respuestas. Vuelvo a recordar a los ponentes que vamos a ir respondiendo alguna de las preguntas que nos habéis hecho, dando preferencia a los que las mandaron con anterioridad. Así que sin retrasarme mucho, me gustaría empezar preguntando a Víctor sobre el tema. Vamos a empezar con las materias primas. Preguntan, me gustaría saber su opinión sobre la inversión en oro en sus distintas formas, ETFs, fondos de inversión, oro físico, en estos tiempos de inflación elevada y que parece que nos van a acompañar durante un tiempo. Muchas gracias por todo y un saludo. Muchas gracias, Sara, y aprovecho para dar que te he dado las gracias a ti, pero no se las he dado a Investing y a sus magníficos gráficos, que encima son gratuitos. Que esto es una cosa que siempre digo y que es como la batallita del abuelo, pero cuando yo empezaba a trabajar me hubieran dicho que iba a tener un servicio de gráficos así, que iba a ser gratis, que sabe de todo, pues me sigue admirando lo que encuentro. Hay fondos, por ejemplo, ETFs, no ya solo los índices. La verdad es que se me ha olvidado decirlo y quería decirlo porque en agradecimiento a tu presencia y la de la casa, pero es que además es verdad, es así. Y también de agradecerle a Rocío, que me ha encantado tu ponencia. La verdad es que realmente me ha parecido súper interesante para el mundo que viene, para el mundo que estamos, para la situación actual, todo. O sea que muy, muy clarita y me ha gustado mucho. Y ya la pregunta. Esto es una de las cosas más curiosas que hay en el mercado ahora mismo, que el oro no haya subido más. A mí me ha sorprendido. No apostamos por el oro, nosotros nos hemos centrado mucho en apostar contra los bonos y nos ha ido muy bien. Pero bueno, podríamos haber ido a por el oro, porque oye, en un entorno de inflación, de esta inflación tan alta, pues hombre, es que es casi como de cajón. ¿Por qué no lo hicimos? Y es lo que yo creo que es el motivo por el que no... Yo creo que el oro sube con dos cosas que es que tiene aquí ahora mismo. Uno, sube con los conflictos geopolíticos, con las guerras, hablando en claro, y tenemos una buena guerra, y también con la inflación totalmente.
El caso es que con la guerra subió, y de hecho lo hizo mucho mejor que el Bitcoin, que parecía el nuevo oro, y ha subido con la inflación. Creo que estamos hablando de un 5%, pero no es tanto comparado con lo que estamos viviendo a nivel geopolítico y de inflación. Yo no sé por qué no se debe de creer el oro lo de la Tercera Guerra Mundial. Lo digo en serio, es decir, que claro, a lo mejor una cosa es el ruido y otra los inversores dicen, bueno, sí, todo es total, pero vamos, esto parece un conflicto más parecido a lo que fue Vietnam, es decir, que va a durar mucho tiempo con sus más, sus menos, o Corea, o el conflicto árabe-israelí, ese conflicto va a estar mucho tiempo, pero como que eso, desde el punto de vista de, no es, como te diría yo, una cuestión que vaya a desestabilizar de momento, ¿eh? Creo que el oro no piensa que vaya a haber un enfrentamiento de la OTAN con Rusia. Vaya. En ese caso, veríamos subir el oro y vaya si lo veríamos subir. Yo creo que ve como un conflicto duro, desagradable, lo que es una guerra, pero creo que los inversores que no tienen tanto miedo como para eso. Ese sería el resumen. Y si no, hasta que no haya más miedo, yo qué sé, porque de repente los rusos entraran en Polonia y dicen, aquí están ustedes metiendo armamento, los consideramos un enemigo, y resulta que es de la OTAN. Y entonces ya sí que se dispara el oro. Y luego respecto a la inflación, yo creo que pasa algo parecido. Piensan que la inflación no va a ser, esta inflación que estamos viviendo tan altísima, no va a ser eterna. Es decir, que al final, primero, existe la ley de la oferta y la demanda. La demanda de materias primas, por ejemplo, llegará un momento en que se vaya equilibrando. El índice Bloomberg ha crecido un 30%. A ver, cuando hay una demanda, aparece una oferta. La cuestión es lo que tarda y el precio. Entonces, eso se irá equilibrando. Pensemos que Rusia, en el mundo de las materias primas, sí es el 10-11%, incluyendo todo, gas, petróleo, etcétera. Pero es que Estados Unidos pesa lo mismo, Australia un 6%, Latinoamérica, África. Entonces, claro, eso no es inmediato, pero vamos, aquí el más tonto hace zapatos. Sabiendo que Rusia va a estar fuera del mercado mucho tiempo, va a haber gente que va a abrir minas, que va a quitar barbechos. De eso con agricultura no voy a hablar, que viendo lo que sabe Rocío, ni quiero tocarlo, pero bueno, que va a haber gente que se va, bueno, por no hablar de la eficiencia, que es importantísimo. En fin, que se irá equilibrando la oferta y la demanda. En definitiva, el mercado no tiene el miedo necesario para impulsar el oro, no tiene el miedo necesario a la guerra o al tipo de guerra, e incluso puede pensar que a lo mejor estos acaban dándose cuenta de que no va a haber un ganador y que hay que llegar a algún tipo de acuerdo. No tiene tanto miedo a esta guerra en concreto, ni tanto miedo a que la inflación que estamos viendo ahora mismo sea permanente, y que hasta que eso, Dios no lo quiera, no ocurra, parece difícil que tome fuerza. Y ya le digo que no creo que sea por el Bitcoin, porque es que el Bitcoin lo está haciendo bastante, en general, no demasiado bien, por no decir bastante mal, y desde luego, si es la sustitución del oro, vale, que yo prefiero un lingote, porque visto lo que pasó cuando la invasión, y visto muy importante lo que pasó cuando la Fed empezó a hablar ya en serio, a meter caña, si me permiten la expresión, con los tipos de interés, aún así el oro lo hizo bastante mejor. Me quedo todavía en el sector de las materias primas porque siguen preguntando. Preguntan, ¿bajarán las materias primas si se llega a algún tipo de acuerdo en Ucrania o si persisten los confinamientos en China? ¿O cuál sería el momento idóneo, en realidad, para entrar en este mercado? Es complicadísimo el tema de las materias primas porque una parte está ya descontada, pero tampoco sabemos, esto es cuestión, son las sanciones. Lo que mueve el tema de las materias primas son las sanciones. Es decir, lo que duren las sanciones, durarán, pero claro, el mercado se adelanta. Y claro, si hay algún tipo de negociación, yo, si fuera Putin, que espero no tener que serlo en mi vida, pero si me tengo que poner en la mente de este hombre, lo primero que pondría en la mesa de negociación sería: bajen las sanciones. Una señal de buena voluntad. Ustedes quieren negociar, ustedes quieren que a lo mejor pues yo me quede solo con el Donbass, pero me vaya al sur de Ucrania, o simplemente que deje de aterrorizar a esta gente. Pues quiero que me bajen las sanciones. Y el mercado, en cuanto vea esa posibilidad, aunque eso puede tardar, aunque serán negociaciones, aunque lo que sea, lo descontará. Pero todavía no estamos ahí. Por lo tanto, me parece... Y luego las materias primas es un conjunto muy amplio. Está la agricultura, eso va a ser más difícil de sustituir, porque el petróleo es relativamente fácil. Si Estados Unidos se pone ya lo estamos viendo, no solo ya sacar sus reservas estratégicas, se pone a producir con el fracking a tope. Los países, entra en el mercado Irán, que
puede ocurrir. Están deseando meter 1 millón de barriles diario. Los países del Golfo tienen cierta capacidad de aumentar su producción, aunque se hagan los longis porque no quieren que baje el precio. Pero pueden, pues eso es sustituible. Ahora bien, el gas, los minerales, los metales, entonces esto no les puedo dar una respuesta más que habrá que vigilarlo y nos interesa mucho porque estamos metidos ahí y nos ha ido muy bien, pero sabemos que probablemente, nosotros cuando nos metimos con una visión de muy largo plazo, por el cambio de ciclo económico. Y ahora nos encontramos con que hemos hecho los beneficios que pensábamos hacer en 2 o 3 años, los hemos hecho en 1. Bueno, en 3 meses. Entonces, claro, es una decisión que tenemos que tomar, pero honestamente, hasta que no veamos, como se dice ahora, que no tengamos visibilidad, y es muy complicado tenerlo ahora mismo sobre las sanciones, y que tiene mucho que ver con ese acuerdo de paz. Pero vamos, a su pregunta, si hay acuerdo de paz, tenga la seguridad que antes habrá que haber vendido en materias primas, salvo que seamos un inversor de muy largo plazo, porque, por ejemplo, cuando estamos hablando de agricultura, estamos hablando de otra película, que es la eficiencia, lo que necesita el mundo, bueno, lo que también ha explicado Rocío. Me refiero a lo que es la inversión cortoplacista, medioplacista en el índice de materias primas. Perfecto. Tenemos ahora preguntas de la inflación. Preguntan, ¿los bonos ligados a la inflación corto plazo son realmente una alternativa a la renta variable en épocas de inflación? Pues no quiero decirlo, pero lo voy a decir. Ya lo dije. No. ¿Por qué? Porque un bono ligado a la inflación no deja de ser un bono y además de largo plazo. Los bonos ya lo hemos visto. Sobre todo los de largo plazo se han metido un piñazo terrible con la subida de los tipos de interés en el mercado. ¿De acuerdo? Un bono ligado a la inflación, si lo compras para tenerlo a vencimiento, sí está bien, porque te va a ir dando un cupón mayor en la medida en que sea mayor la inflación, el cupón. Pero si tú lo compras en un fondo de inversión, lo que ocurre es que lo primero que vas a recibir es el palo de la bajada de la valoración. Y esta es una diferencia muy grande. Y comprar, cuidado, ligado a la inflación, un bono, estás hablando de bonos de largo plazo de 10-15 años de vencimiento. 10 normalmente. Pues claro, tienes que tener muy claro que va a haber 10 años de inflación alta, que cuidado, esto también puede darnos sorpresas, que no sea tan alta cuando desaparezcan los problemas que hay ahora inflacionistas. Entonces, no es solución por ningún lado, porque vía fondo de inversión que tiene, también puedes vender el bono, pero puedes venderlo en pérdidas. Bueno, vas a vender en pérdidas. Entonces, no lo es porque no deja de ser un bono y los bonos a largo plazo reciben por todos sitios. Cuando aumenta la inflación y sobre todo cuando aumentan los tipos de interés, y además los bancos centrales dejan de comprar bonos. La única forma es la que utilizamos nosotros en Estados Unidos, que es un producto que tiene los bonos, pero a la vez se pone corto en esos mismos bonos. Es decir, que equilibra con eso la valoración de los bonos y nos quedábamos solo con el cupón. También nos afectaba para bien, yo creo, porque ellos manejaban bien, es un producto que se ve muy bien y yo creo que también le daban un poco de vidilla a la parte corta, al apostar contra los bonos, dada la circunstancia del mercado, con lo cual entre una cosa y otra. Pero si tienes bonos ligados a la inflación, vas a perder dinero, salvo que tengas la cobertura que se hace con bonos que se benefician de esa caída de los precios y tú te quedas con lo bueno, que es el cupón, que va a ir aumentando con el tiempo. Ese es un producto, por cierto, muy interesante. Pero como digo ahora, tal vez ya no tiene tanto... A largo plazo sí puede funcionar muy bien, porque claro, los cupones los vas a ir cogiendo y la inflación va a durar una temporadita. Y no tienes que vender un bono, luego vendes un fondo de inversión o un ETF. No, perdón, de hecho, era un ETF, disculpas. Porque van a matarse a un cliente diciendo, ¿y por qué no lo metisteis en la cartera de bonos, de fondos tradicionales? No, solo hay en ETF. Listo. Fenomenal. Pues tengo también preguntas relacionadas con Nextstep. Preguntan por aquí, por ejemplo, si contrato Nextstep, ¿me informan de los cambios que debo hacer en mi cartera recomendada? Sí, totalmente. Ese es casi... En el asesoramiento es como la compra de un coche. Es casi más importante los cambios, o sea, el mantenimiento, que la compra propiamente dicho. El coche está muy bien comprarlo, pero si luego nunca le cambias el aceite, ni revisas los frenos ni nada, pasan 3 años y un día te quedas en medio de la carretera de La Coruña, en medio de un atasco y es una situación patética, ¿no? Pues esto es exactamente igual, solo que no hace falta esperar 3 años. Entonces, la cartera inicial está hecha de acuerdo con lo que ocurre hoy y cuáles son más que nada con las expectativas a 6 meses, un año vista. Nosotros no somos, digamos, operadores de corto plazo. Pero evidentemente luego habrá que ir adaptándolo.
¿Le dábamos la importancia que ahora le damos, por ejemplo, a la agricultura? En el corto y en el largo. En el corto, para empezar, porque esto es un tema de plena actualidad, pero en el largo también. Entonces, las cosas cambian. La inflación, ¿quién iba a pensar? Bueno, ¿quién iba a pensar hace 5 años? Hace menos ya lo vimos nosotros, pero la inflación hace 3 años que iba a estar aquí. Es decir, el mantenimiento es vital y nosotros lo consideramos así. Y nosotros desde en todos los servicios, pero por supuesto también en el más barato, una vez diseñada la cartera, vamos a estar informando a nuestros clientes exactamente de cuándo tienen que modificarla. Y no solo eso, sino que van a tener informes trimestrales, formación de todo tipo para saber cómo está el mercado. Pero lo más importante, cuando nosotros consideremos que eso lo venderíamos y que no lo tendríamos nosotros en cartera para ese perfil, le vamos a decir que lo venda y le vamos a decir, por supuesto, que compre un producto de las entidades que haya dicho con las que quiere trabajar. Fenomenal, gracias. Rocío, no te vas a librar. Tengo también preguntas para ti. Por ejemplo, tras la presentación preguntan ¿cómo afectaría un entorno de inflación a este tipo de estrategia? Gracias, Sara. Está claro que la inflación es un tema omnipresente en nuestras reuniones con clientes, especialmente en las últimas semanas, pero si me centro en la temática de la nutrición que he comentado hoy, sí que esperamos que en general la nutrición esté relativamente más protegida frente a las presiones inflacionistas. Al final estamos hablando de compañías que son líderes en los sectores en los que operan, que tienen una ventaja competitiva, que tienen un modelo de negocio que es difícilmente replicable y que por lo tanto tienen un elevado poder de fijación de precios que además son capaces de trasladar al consumidor. Dicho esto, si viene una recesión, Dios no lo quiera, y se suben los precios de estos productos al consumidor, pues sí que es cierto que podríamos ver en el corto plazo un descenso de este consumo. Pero en última instancia, con una visión más de largo plazo, sí que esperamos que la temática de la nutrición se comporte, relativamente hablando, de forma más defensiva que alguna otra, porque al final la demanda de productos alimenticios va a ser algo que va a ser estable en el tiempo. Fenomenal. E inevitablemente no podemos evitar preguntarte cómo repercute en eso el conflicto Rusia-Ucrania. Bueno, efectivamente, ya lo ha comentado un poco Víctor, es cierto que el conflicto Rusia-Ucrania está teniendo un impacto a corto plazo en las materias primas y que de hecho eso pone más presión inflacionista. Dicho eso, nosotros no invertimos en esta estrategia en commodities directamente, donde más exposición tenemos en ese sentido es en productos básicos de primera necesidad y en compañías de ingredientes alimenticios, que de nuevo son empresas que tienen un elevado poder de fijación de precios, por lo tanto podrían trasladar a ese cliente final ese aumento de costes de las materias primas. Por lo tanto, a corto plazo, lógicamente, una guerra en Europa puede afectar a la rentabilidad de estas empresas, pero con una visión más de largo plazo sí que creemos que un entorno moderadamente inflacionista podría ser saludable para este tipo de empresas, como es el caso de las compañías de ingredientes alimenticios que se benefician de un aumento de precios. Y ya, siguiendo con la misma temática, ¿y la subida de tipos? ¿Cómo puede afectar? Bueno, al final estamos hablando de nuevo de compañías que van a tener un elevado flujo de caja, van a tener una elevada liquidez y por lo tanto un poder de fijación de precios elevado. Además, son empresas que ya se han asegurado esa deuda a largo plazo y a unos tipos de interés extremadamente pequeños. Por lo tanto, una subida de tipos no debería de afectarles de forma muy agresiva a este tipo de empresas, que además son empresas de calidad y que suelen caracterizarse por unos fuertes balances de caja frente a la deuda. Y luego, aparte, algo que no he comentado quizás, hay ciertos subsegmentos que tienen una correlación positiva con la inflación, como es el caso de la gestión de residuos, a la cual tenemos exposición en esta temática de la nutrición. Y es que, por ejemplo, empresas como aquellas que recogen y reutilizan residuos de cocinas industriales tienen una fijación de precios que está vinculada a la inflación, por lo tanto, sus márgenes y sus beneficios van a incrementar en un entorno inflacionista. Y por daros un último ejemplo, también es el caso de la piscicultura del salmón, por ejemplo, donde tenemos una escasa oferta de salmón, pero con lo cual el precio sube y si a eso le añadimos una elevada demanda, pues lógicamente es un tipo de compañía que también se va a ver beneficiada en este entorno. Yo, Sara, voy a aprovechar lo que ha comentado Rocío porque ha habido una cosa que no he mencionado en mi presentación, lo he hecho indirectamente, pero que es importantísima. Ha dicho algo fundamental y es qué empresas tienen capacidades de pasar a los consumidores las subidas de precios, que no son todas.
Es decir, por ejemplo, la tecnología, a ver, si eres ahora Netflix, a ver con toda la competencia que tienes, cómo, vamos, yo no lo haría si fuera ellos, y por eso creo que están pensando más en la publicidad, en pasar a los consumidores pues lo que hayan podido subir los salarios en la empresa. Pero cuanto más, por decir así, por no enrollarme, hay un determinado tipo de compañías, y desde luego muchos, donde lo que ha mencionado antes Rocío, que tienen capacidades, si sube la inflación y les cuestan más las cosas, no pasa nada, porque se lo pasan sin problema a los clientes, porque hay una demanda fuerte, porque tienen una capacidad de control del mercado, etcétera, porque no tienen una competencia brutal o lo que sea. Y otra cosa importantísima dentro de eso, que también ha mencionado ella de otra manera, pero elaborando, es muy importante el tema del dividendo. Porque, ¿por qué se llama la renta variable, entre otras cosas? Aparte porque su valor, bueno, también es variable el valor de los bonos, como estamos viendo, pero bueno, se llama así, se asocia más con la renta, con las acciones, pero se llama así porque el dividendo es variable. No es un cupón fijo, es un dividendo variable. Y variable significa que también se adapta a la inflación. O sea, las empresas, cuando hay inflación, tienden a aumentar su dividendo, si pueden, y muchas pueden mientras haya cierto nivel de crecimiento, de beneficios, simplemente con que tengan beneficios, y lo adaptan precisamente para no bajar la rentabilidad real de sus clientes. Hay que pensar que los accionistas importantes de las empresas son normalmente instituciones que valoran el dividendo o la recompra de acciones, pero el dividendo, porque son a lo mejor compañías de seguros o planes de pensiones que tienen que asegurar un flujo de dinero, de caja, con independencia de lo que se muevan los valores. Con lo cual, si tú tienes un dividendo X, las empresas quieren, y por eso un Telefónica lo está valorando, quieren un dividendo las grandes instituciones. Con esto resumo un ejemplo, la Coca-Cola. La Coca-Cola jamás ha bajado su dividendo y, de hecho, casi siempre lo ha subido, especialmente en épocas de alta inflación. Es verdad que en el COVID algunas empresas han tenido que bajar el dividendo, sobre todo los bancos. Bueno, claro, pero es que el COVID no es una cosa habitual. Pero en cambio, en un entorno de inflación con un cierto nivel de crecimiento como tenemos ahora, porque no estamos en recesión y difícilmente estaremos, salvo que las cosas se compliquen mucho más, tienes un dividendo estable y normalmente que se ajusta a la inflación. Y eso es otra forma, no diría yo de ganar con la inflación, pero sí de no perder. Y hay muchos fondos de inversión, ETFs, que precisamente invierten en este tipo de ideas. Y perdón que me haya introducido, pero creo que era un tema importante para el asunto que nos compete hoy. No te preocupes, Víctor, si la siguiente era para ti. Tengo pregunta de subida de tipos también. Eso por hablar, ¿no? Adjudicado. Porque preguntan por aquí, teniendo en cuenta que los mercados descuentan expectativas, ¿no es posible que la renta fija ya haya caído la mayor parte de lo que corresponde a la subida máxima esperable de tipos? Buena pregunta. Sí, en Estados Unidos, bueno, yo no lo sé exacto, ¿eh? Esas son tendencias. Creo que en Estados Unidos estamos muy cerca. Hoy mismo hemos tenido ya, aunque no han sido unos datos malos, hemos tenido el PIB americano que ha bajado. En realidad ha bajado porque la balanza comercial, en fin, que están importando más de lo que exportan y porque tienen los inventarios bastante llenos y no los están necesitando renovar igual. El consumo está bastante fuerte, la inversión en capital, pero lo que sí es cierto es que ha bajado algo. Quiere decir que sí podríamos empezar ahora a ver cómo se va reduciendo algo la inflación y en ese caso se notará también, yo creo, en el mercado de bonos americano, que es que realmente ha habido una subida de tipos en todos los plazos, el famoso aplanamiento de la curva muy importante. Pero claro, no es el mismo caso. ¿Y por qué sobre todo? Porque en Estados Unidos ya sabemos que van a subir los tipos de interés. Ya veremos si tanto como considera el mercado, pero van a subir, están subiendo, no es que vayan. No solo no van a comprar ya bonos, sino que van a venderlos, o sea, ya no es el tapering, es que hay que reducir el balance y hemos tenido una fuerte subida en los tipos de los bonos. Mientras que en Europa no sabemos exactamente cuándo se van a empezar a subir los tipos de interés, con lo cual eso no está descontado en los precios. No sabemos cuándo van a empezar el tapering, no quiero decir a reducir el balance, simplemente el tapering, a dejar de comprar bonos. A día de hoy, el Banco Central Europeo está comprando bonos como si estuviéramos en plena pandemia, es así de claro. Y desde luego cuándo van a subir tipos no está nada claro. Con lo cual hay bastante más margen en Europa. Y lo pongo con cifras que creo que he dicho antes, pero es que es muy importante. En Europa, el Banco Central Europeo
ha dicho que espera una inflación del 5% este año y una inflación del casi 3% el que viene. Yo creo que será el 3%, pero bueno, 2,7 han dicho. Hagamos la media. La media, desde luego, no es el 0,28% que paga un bono alemán a 2 años. Esto es muy importante, y digo el alemán porque es el de referencia. Es decir, tú compras un bono alemán a 2 años con un cupón del 0,28% y el propio Banco Central Europeo, que es optimista, o sea, es de los que no, la inflación tal, no temporal, pero bajará tal, te está diciendo que la inflación de este año será el 5 y la del que viene el 2,7. Y tú sigues comprando un bono al 0,28. Es que eres tonto. No es que seas tonto, es que nadie compra, o sea, que el que más está comprando es el Banco Central Europeo. No te quiero decir los bonos españoles o italianos. Por lo tanto, cuando el mercado empiece a descontar en serio, que paren las compras del Banco Central Europeo y que los tipos empiecen a normalizarse, pero ¿cómo vamos a tener unos tipos de interés del menos 0,4% si el propio Banco Central Europeo dice que la inflación va a ser el 5 y el 2,7%? Esto es una distorsión financiera y en los mercados se gana aprovechando las distorsiones financieras, las situaciones que se crean por motivo X que dan oportunidad de ganar dinero. Por lo tanto, en Europa yo creo, por finalizar, que sí tenemos margen todavía de subida de tipos en los bonos y por lo tanto de ganar dinero con productos que se beneficien de las subidas de tipos de interés de los bonos. Fenomenal. Y por aquí también preguntan, ¿qué probabilidad de recesión podría haber a medio plazo que estimemos como consecuencia de la inflación y las medidas que puedan tomar esos bancos centrales? Y descartando aquí la guerra de Ucrania. Vale, hombre, descartar la guerra es complicado para hacer una estimación de inflación, no por la guerra, sino por las materias primas, por las sanciones. Por ejemplo, si mañana Putin decide cortar el grifo del gas, vamos, se pone la inflación, no te digo dónde, ¿no? No quiero ni imaginármelo. Entonces, es muy importante. Pero bueno, vamos a hacer un poco de abstracción y vamos a suponer que las sanciones se quedan donde están. Pues claro, eso es importante. Si fueran a más, pero si se quedan donde están ya no sube por eso la inflación. Pero a mí lo que sí me preocupa, es verdad, yo no, de momento, ningún organismo internacional estima, desde los que fallan más que una escopeta de feria, como el Fondo Monetario Internacional, hasta los buenos, por ejemplo, el Conference Board en Estados Unidos o en Alemania, los institutos que tienen ahí, que lo hacen bastante bien en ese sentido, ninguno habla de recesión. Estados Unidos está hablando de un crecimiento del 3%, más o menos, y en el caso de Alemania algo menos, 2,7, 2,8, alguno ha llegado incluso a hablar de 3, bueno, eso es muy optimista, pero un crecimiento del 2,8% no es recesión, un crecimiento en España del 4,5 o 4,7, creo que es el Banco de España, no es recesión, y un crecimiento de Estados Unidos del 3% o del 2,8% no es recesión. Por lo tanto, la recesión ahora mismo en el corto plazo está descartada directamente, y aquí ya se tiene en cuenta lo de la guerra de Ucrania, etcétera. Lo que sí puede ocurrir, y por lo cual es una probabilidad real, es que la Fed se pase de frenada. Es decir, que les metan tanta caña que, pues, es que pensemos que ya con el lenguaje este agresivo que tienen, los tipos de los bonos se han disparado. Entonces, todo el sistema crediticio norteamericano ya tiene unos tipos muy altos. Por ejemplo, el crédito hipotecario a 30 años, que es el que, como ocurre aquí en España, más o menos, bueno, Estados Unidos es más largo, pero es el que más se utiliza en el mercado hipotecario, ha pasado hace un año, estaba al 2,70 y ahora está al 5. Imagínate, vas a comprar una casa ahora y del crédito que antes te costaba un 2,70 ahora te cuesta un 5. Pues eso afecta a la demanda inmobiliaria y pasa también en todos los demás plazos porque el mercado de bonos es el que marca las referencias. Por lo tanto, ya tenemos en Estados Unidos un empeoramiento de las condiciones de financiación que va a ir afectando a la demanda, que va a bajar, va a enfriar el ritmo consumista gastado de los norteamericanos. Ahora bien, la Fed lo ha hecho, yo creo, intencionadamente. Quiere que el trabajo sucio se lo haga el mercado de bonos, para no tener que subir ellos tanto los tipos. Pero aún así, como se sientan muy presionados, podría ocurrir... Esto de meter miedo, esto es anecdótico y acabo, pero por meter alguna anécdota, porque si no se hace duro esto, pero en el Twitter dicen, no, es que Bullard, el de la Fed, ha dicho que tienen que subir los tipos en una sola reunión un 0,75% y tienen que ponerse mañana al 3 y tal. Y la gente piensa, bueno, pues, ¿ustedes piensan que un miembro de la Fed dice eso si no está de acuerdo con el presidente de la Fed y el resto de gente de ahí? Que aquello es un batiburrillo de gente que dice lo que quiere.
No, lo está diciendo porque así consiguen que suban los tipos de interés, creo yo, y esto ocurre mucho en el mercado de bonos, y así les da tiempo a subir los tipos oficiales con más calma. Si lo hacen con calma no tendremos recesión, porque la economía americana es que aquí estamos en otro mundo. Allí la guerra de Ucrania, siento decirlo, no en lo humano, pero en lo económico es que les da igual, pero ni saben dónde está Ucrania, no saben dónde está España muchos, y es así, pues imaginen, piensan que está en Sudamérica, pues imagínense ustedes que la guerra de Ucrania económicamente les viene bien, van a vender más materias primas, van a vender más petróleo, van a vender más gas. La inversión que iba a hacerse en Europa, mucha será en Estados Unidos porque es más seguro, porque hay quien invierte con Putin de vecino. Entonces, ahora mismo allí la cuestión es la Reserva Federal, no es la guerra de Ucrania. Entonces, si la Reserva Federal se pasa de frenada, y con esto acabo, sí podríamos tener una recesión en Estados Unidos. Y en Europa, si las sanciones van a más, pues tendríamos una recesión, por supuesto que sí. De hecho, sí está calculado que si se corta el gas, que parece una comunidad de vecinos, si se corta el gas, Alemania entraría en un crecimiento negativo del 2%, casi 3%, que se dice rápido. Pero esperemos que no. Crucemos dedos para que no. Volvemos a Rocío, porque siguen preguntando por tu presentación. Preguntan, por ejemplo, ¿podría en breve indicar por qué tiene sentido invertir en Pictet Nutrition? ¿Está lanzado el fondo temático? Está la última parte, no te he entendido, que si está lanzado. Sí, está lanzado. Sí, es un fondo, que se lanzó en 2009, o sea que tiene bastante track record. Y al final yo creo que es algo, la renta variable temática, y en concreto este fondo temático hace que te puedas diversificar de lo que es el índice de referencia global, porque al final estamos hablando de una gestión activa, estamos hablando de una cartera concentrada y es también bottom-up, es decir, que no tenemos ningún tipo de restricción en cuanto a sector, en cuanto a capitalización bursátil o en cuanto a geografía. Entonces, también es una manera de diversificarte muy buena, porque al final no estamos teniendo el mismo tipo de compañías ni el mismo porcentaje que el índice de referencia, que por ejemplo el MSCI All Countries. Por lo tanto, para tener una exposición a renta variable, pero querer una diversificación en nuestras carteras, sería una buena oportunidad. Fenomenal. Y has contado también que la sostenibilidad estaba muy presente. ¿Significa eso que es una estrategia sostenible? Efectivamente, es un fondo sostenible. Bueno, ya todos conoceréis que en marzo del año pasado entró en vigor el Reglamento de Divulgación, o SFDR, por sus siglas en inglés, donde, entre otras cosas, las gestoras tenemos la obligación de clasificar nuestros fondos entre artículos 6, 8 y 9, siendo el artículo 6 aquellas que tienen en cuenta los riesgos medioambientales y sociales como una lente más, como una lente adicional, es decir, serían los fondos más tradicionales. Luego tendríamos los fondos artículo 8, que ellos sí que promueven de forma activa las características ASG, y finalmente, donde se centra ya más Pictet Nutrition, serían esos fondos clasificados en el artículo 9, que son aquellos que buscan no solo un objetivo de rentabilidad financiera, que sí, sino también contribuir de forma positiva a algún objetivo medioambiental o social. Aquí en concreto estamos hablando de invertir en aquellas compañías que produzcan productos o desarrollen servicios que estén aumentando la sostenibilidad, que estén mejorando el acceso, la accesibilidad de los productos y de la cadena alimenticia, reduciendo el desperdicio y mejorando la salud. Dicho esto, en fondos artículo 9, y a la espera de métricas homogéneas, lo que es muy relevante aquí es que seamos capaces de reportar métricas que demuestren esa contribución positiva. Yo, por daros algún ejemplo de métricas que tenemos en nuestra cartera y que reportamos a nuestro cliente final, sería, por ejemplo, el impacto en los objetivos de desarrollo sostenible, medimos la huella de carbono de las compañías de nuestra cartera, el uso de agua dulce, el uso de la tierra disponible o el impacto, por ejemplo, que pueden tener en la biodiversidad. Y también, por ejemplo, el diálogo activo que hacemos con las compañías también cuando es necesario. Eso lo metemos todo en un informe que está también a disposición de nuestros clientes. Fenomenal. Volvemos a Víctor, también relacionado con Nextstep. ¿Qué tipo de información recibo si contrato su servicio? Pues creo que es lo que había comentado antes, básicamente. Va a recibir, si es un servicio básico, recibirá la cartera recomendada, tendrá que elegir si quiere que sea solo fondos de su o sus entidades, y como digo, nos ponemos en sus zapatos y vemos qué fondos de sus entidades compraríamos nosotros, sin cobrar evidentemente, insisto, comisión ninguna de esas entidades, o le decimos si quiere lo mejor del mercado, entre comillas, no es que sus entidades sean todos malos, pero
que podemos elegir en todo el mercado. Tiene que ser alguien en ese caso que trabaje con una plataforma amplia. Y si no sabemos qué plataforma, también se lo decimos. Eso es la primera información, la cartera a la medida, personalizada, puesto que además de ser perfilada, es con las entidades con las que quiera trabajar. Luego, una vez la cartera, viene el mantenimiento, le decimos qué tiene que cambiar y cuándo. Importante, luego están los servicios que ya son premium. Por ejemplo, en el servicio premium ya es un poco más caro. En ese servicio ya puedes chatear con un asesor para las dudas que tengas sobre la cartera recomendada. Y además tienes una cosa que es, yo creo que solo lo tenemos nosotros en el mercado, que es que tú puedes poner el listing de un fondo en la web, en tu área privada, y tienes una opinión sobre ese fondo. Es decir, que aparte de la cartera que recomendamos, puedes revisar los que tienes o puedes poner uno que te haya recomendado un amigo, por ejemplo, ¿no? O un amigo o alguien del banco, lo que sea. Luego ya en un servicio ya superior, lo que tienes es la posibilidad no solo de todo lo anterior, sino que ya tienes un asesor, digamos, por teléfono, físico, no sé cómo decirlo, una persona concreta, no es un chat que puede responder cualquiera de esos de la casa, aquí va a ser un asesor que no siempre va a ser el mismo, necesariamente, pero ya es al teléfono o a Zoom o lo que sea, ya tienes, por decirlo así, un asesor personal. Y luego está un servicio presencial que ya son carteras muy a la medida, es un servicio lógicamente mucho más caro, reuniones presenciales, incluido reuniones con el director de estrategia, por ejemplo, que es mi caso. Muy importante, los clientes premium, además, no pasan 2 meses sin que hagamos un coloquio, que es como esto que estamos haciendo ahora, es decir, preguntas y respuestas, pero que no tiene limitación. Es decir, se puede preguntar cualquier cosa, se puede preguntar sobre cualquier cuestión que consideren los clientes y no se agrupan las preguntas, ¿no? Y además se mencionan, por supuesto, todo tipo de productos. Ya no es decir, hombre, pues esto no, es esto, y además lo haríamos con el fondo tal, de la gestora tal, etcétera, etcétera. O sea, con nombres y apellidos. Y eso lo hacemos además casi matemáticamente siempre que hay una situación compleja de mercado. Bueno, y los podcasts, que eso está muy bien porque los puedes escuchar mientras vas en el coche o te estás afeitando, y ahí hacemos podcasts aproximadamente cada 15, 20 días, salvo que haya habido mucha información, en los cuales comentamos cómo es la situación del mercado, muy concreta ya en la cartera, de nuevo con nombres y apellidos, pues este fondo lo hemos quitado por esto, lo cambiamos por esto otro, esto ha sido por esto, es otro. Los cambios de las carteras llegan además con un vídeo en el que se explica por qué se hace ese cambio, y justo debajo vienen los cambios exactos que tienes que hacer. O sea, no es una cosa genérica, vende tal, no. Vende el fondo tal que compraste porque te lo recomendamos y compra el fondo tal que también es de la misma entidad, etcétera, etcétera. Fenomenal. Pues vamos a ir concluyendo con un par de preguntitas. La primera para Víctor. En cuanto a estrategia, ¿en qué fondos de renta fija a corto plazo recomienda estar posicionado para esperar una subida de tipos? ¿Y qué opinión, en cambio, tiene de estar posicionado en fondos tecnológicos y de renta variable estadounidense? En renta fija, como me dijeron a mí una vez cuando ya me prohibieron jugar al tenis por un tema de rodilla, me dijeron, el tenis ni mirarlo. Exagerando un poco, pero ni tocarlo. Renta fija, ningún fondo de renta fija está del todo a salvo. De renta fija, no he dicho monetarios, ahí hay ideas interesantes. Pero en renta fija pura, en cuanto hablas de fondos con una duración, o sea, que tienen bonos a 2 años, el aplanamiento famoso de la curva en Estados Unidos, significa que el 2 años pasó del 0,60 al 2 y pico por ciento, hablo de memoria. Sí, claro, 2 y pico por ciento en unos meses, que es cuando apostamos contra ello nosotros, o que ocurriría esto. Imagínate las pérdidas. Es decir, que hay muy pocos sitios donde esconderse en la renta fija cuando empiezan a subir los tipos de interés de los bonos, y sobre todo cuando suben tanto como van a todavía subir en Europa o han subido en Estados Unidos. Por lo tanto, es que ninguno, la verdad. ¿Y el otro es la tecnología? Sí, estar posicionado en fondos tecnológicos. Bueno, nosotros hicimos una cosa muy buena, que fue eliminarlos totalmente de muchas carteras hace ya tiempo en ese proceso de la gran rotación, y una no tan buena, que fue mantener poco, en las carteras más agresivas. Poco es poco, o sea que comparado con lo que teníamos, pero ¿por qué? Porque hay una cuestión aquí, y es que
la revolución digital sigue su proceso y tampoco nosotros queremos ser excesivamente cortoplacistas. Y entonces, en las carteras muy agresivas hay que, pues lo estamos viendo hoy, estamos viendo, por ejemplo, el Nasdaq está teniendo una corrección fuertísima, pero mirando un poquito a más largo plazo, pensar que ya vamos a dejar de usar Facebook, que no vamos a comprar en Amazon, que no vamos a utilizar nada de Microsoft, llegando además el metaverso. Voy más allá, en las DTF estamos en tecnologías que llamamos los socios del metaverso. Es decir, esas tecnologías, esas empresas que van a comprar por una millonada todas las grandes para posicionarse en el nuevo marketplace, que es el que va a ser el metaverso, ¿no? Entonces, hay que mirar un poco más allá y sí creemos que hay que picotear algo en tecnología, porque si no, puedes desaprovechar una oportunidad única. Si estás mirando de verdad a largo plazo, ya hemos hablado a largo plazo con la agricultura, también hay que mirar, por ejemplo, a eso, al nuevo, lo que yo llamaría el Internet 3.0, que va a ser el metaverso. O sea que en lugar de estar como estamos aquí ahora a través de una pantalla, estaremos en un entorno virtual con nuestras gafitas, que no serán ya esos trastos de buzo, sino que serán como estas, probablemente, y estaremos y bueno, eso imagínate a la hora de vender. Pues Zara querrá vender en el metaverso, por supuesto Facebook, el otro, demás allá, pero para construir eso, y no quiero entrar en muchos detalles, pero hacen falta determinadas tecnologías. Entonces ya lo hemos visto, Microsoft ha comprado empresas por un pastón, que dices, ¿por qué compra Microsoft una empresa de videojuegos? Bueno, aparte de que le viene bien para lo de Xbox, lo que está haciendo es con tecnología de gráficos, para los gráficos del marketplace, del metaverso. ¿Y por qué compra Facebook una empresa precisamente eso de gafas virtuales y compra un pastor? Gasta un pastón, pues que se llama Oculus, creo recordar, pues por lo mismo. Pero eso se va a disparar y en muchos sectores, porque para construir un mundo virtual, y con esto acabo, hace falta, bueno, no quiero decir todo lo que hace falta, porque no me quiero enrollar, pero hace falta muchísimo dinero, muchísima inversión y un desarrollo tecnológico que vamos a flipar. Y entonces, pues nosotros queremos estar ahí, por eso sí tenemos cierta, de momento pequeña, presencia en carteras agresivas en la tecnología. No te oigo, Sara. No sé si estás muteada. Tienes razón, no le había dado bien a la tecla. Decía que la última pregunta para nuestra invitada de honor de hoy. Rocío, preguntan por aquí, ¿cómo piensas que se va a comportar las inversiones relacionadas con el agua? Esa es otra de nuestras temáticas también, el agua. Pues una de las patas que también está muy presente es la sostenibilidad, porque aquí tampoco estamos hablando, o por lo menos en lo que invertimos nosotros, no estamos hablando del agua como commodity directamente, sino estamos hablando, por ejemplo, sobre todo de tecnologías hídricas que van a dar solución, ¿no?, a todos estos problemas, por ejemplo, tanto en Europa como en Estados Unidos en distinta medida, ¿no? En una, por ejemplo, de renovar todas lo que es internamente, todas las tuberías, en los países emergentes todo lo que hay que construir para llevar el agua allí. Por lo tanto, también tiene distintos sectores, también son distintas megatendencias y también es cierto que es una temática junto con nutrición que es relativamente más defensiva que quizás otras temáticas, como puede ser lógicamente la tecnología, digital, robótica, etcétera. Y por lo tanto también, y también tiene en el caso de nuestra temática de Pictet Water, también tiene todo lo que es gestión de residuos, que en este caso lo puede tener un poco en común con Nutrition, pero tiene todas esas empresas que dan solución a la gestión de residuos y de desperdicios. Por lo tanto, es algo que de la misma forma, dentro de que es renta variable, pero que suele tender a comportarse de una forma un pelín más defensiva que la renta variable global. Fenomenal, pues yo creo que con todas estas preguntas respondidas, creo que han sido respuestas la mayoría de preguntas que teníamos en el chat, las que venían también de los que habían preguntado con anterioridad. Así que a mí solo me queda daros las gracias, en primer lugar a Rocío, a Pictet Asset Management, a Víctor, a Nextstep y a todos los asistentes que han estado hoy acompañándonos, que han estado participando, que han estado preguntando. Y bueno, sabéis dónde localizar a nuestros ponentes y desde aquí os animamos a seguir participando en estos eventos y por favor seguir invitándome porque disfruto muchísimo con ellos. Cuenta con ello. Muchísimas gracias, Sara, Víctor, muchas gracias. Sara, Hasta la próxima. Rocío. Gracias.